y alegría. Nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te damos la bienvenida. Estamos llevando este día, hermanos, como matrimonio, el culto familiar. Agradecidos al Señor, porque a través de la oración tendremos una protección divina para nuestros amados. Estamos llevando en este día la familia, el matrimonio, que es sagrado para Dios. Sean bienvenidos. Y a todos aquellos que por primera vez sintonizan esta red de canales del Evangelio Eterno, estamos llevando en este día la oración a través del culto familiar. Sean bienvenidos. Quisiéramos poner tu matrimonio, mi matrimonio, en las manos de Dios. Que Dios dirija, hermanos, ese hogar y el fundamento de esa casa sea Cristo Jesús. Estamos llevando este día, hermanos, la oración. Suplicamos al Señor que la necesidad por la cual estás pasando, el Señor la conoce. No dejes de reunirte en el altar espiritual, tú y tus amados, cuando buscamos ese cerco protector para pedir la ayuda divina del Señor. Estamos orando y pidiendo a Dios por las familias, los matrimonios, y en este momento quisiéramos, Sergio, consagrar este tiempo de oración, de familia, en las manos de Dios. Si deseas acompañándonos ahí donde te encuentras, pon tu hogar, pon a tus hijos, pon a tus nietos en las manos de Dios, rogando ante todo que la luz y la verdad esté en cada uno de nosotros. Vamos a hacer la oración en este momento, suplicando al Señor que Dios nos dé gracia en la familia. Alabado y bendecido seas por la eternidad, Hijo de Dios. Digno eres de recibir honra, gloria y alabanza. Eres digno, Señor, de recibir toda la gloria, todo el honor y el poder. Santo, santo, santo. Gracias, Hijo de Dios, porque todavía tu gracia y tu misericordia está extendida. Todavía la mano de Jehová está extendida. No se ha cortado su mano. Rogamos humildemente, Hijo de Dios, por la familia, por el matrimonio. Suplico ante todo la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que nos dirija, que sea el que nos guíe. Oramos, amado Dios, por la oración que se eleva en esa tristeza, en ese dolor. Pero sobre todo, Señor, queremos ponernos a cuentas contigo. Suplicamos, amado Padre, que no tomes en cuenta la indiferencia. Sabiendo hacer lo bueno, Señor, no lo hacemos. Te rogamos, Señor, que nos perdones, que la sangre de Cristo nos limpie y nos lava. Señor Jesucristo, intercede por esta oración.
Intercede por las familias, intercede por los matrimonios, intercede por nuestros hijos. Te rogamos que cada día tengamos la necesidad de buscarte a través de un clamor, a través de la oración. Y te pido, amado Dios, que en esta reflexión que se llevará, tú nos hables, nos consueles y nos fortalezcas, Señor. Y da gracia, Padre, en el que está llorando, en el que está triste. Oramos ante todo para que la confianza esté en tus manos. Rogamos humildemente el área espiritual y te ruego que edifiques el hogar. En el nombre de Jesús suplico esta ayuda divina y te pido tu bendición para aquel que puso su hogar, para aquel que puso el culto familiar. Bendice la oración y bendice este ministerio de oración que se llevará a la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, dirige lo que se va a llevar en este día, tú lo sabes y tú lo has puesto. Oramos ante todo para que la reflexión abra el entendimiento y nos ayude a ser temerosos de tu palabra. Gracias, Padre. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este momento el hogar, la familia, y quisiéramos poner la base del ministerio de la oración, la palabra de Dios, que está en el libro de Proverbios 3, versículos 5 y 6. Aquí, hermanos, nos habla el Señor de la confianza y la seguridad, solamente viene de Él. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. El Señor, hermanos, es bueno y su misericordia es grande. La reflexión, hermanos, se llama desconfiar de uno mismo. Cuando uno pone su confianza y su seguridad, ten la seguridad, hermanos, que todo no saldrá como uno lo quiere. Pero si ponemos la confianza en Él, las cosas se harán mejor, porque estamos dirigidos por la mano del Señor. Por eso, desconfiar de uno mismo. La confianza la ponemos en Dios en este día, que Dios nos abre el entendimiento y nos dé la seguridad de que lo que encomendamos, Él lo hará mejor. Estamos llevando este día, Sergio, el culto familiar, desconfiar de uno mismo. Así es. Amén. La palabra de Dios, hermano, nos va a mostrar cómo en ocasiones el hombre quiere hacer su voluntad sin tener en cuenta el consejo divino. Desconfiar en uno mismo significa confiar más en Dios. Significa dar pasos seguros, sin vacilación, con certeza de hacer lo correcto delante de Dios. Esta actitud, hermanos, no nos restringe en cuanto a nuestra autonomía, sino que nos muestra la dependencia y unidad que debe de haber con Dios. Por eso debemos de confiar en Dios, porque reconocemos que la verdadera seguridad de lo que hagamos, de lo que pensemos, de lo que sintamos por nosotros mismos, proviene de Dios. No viene de la fuerza ni de la inteligencia del hombre. Por eso, al confiar en Dios, mi proceder, hermanos, es más seguro. Porque me someto con humildad a lo que Dios me aconseja, a lo que Dios me guía. Desconfiar de uno mismo es reconocer nuestra dependencia sin limitaciones hacia Dios. Él nos va a dar esa certeza total y plena de que si confiamos en Dios, Él nos va a guiar. Todo plan, toda meta, todo proyecto que nosotros tengamos, debemos de pedir el consejo divino. Y cuando el Señor confirme lo que yo estoy pensando o lo que estoy queriendo hacer o decir, entonces proviene de Dios. ¿Y de qué manera el Señor me va a avisar? Buscándolo por medio de su palabra. Cuando haya paz en nuestro corazón por aquello que nosotros pensamos hacer, es porque Dios está confirmando que estamos confiando en Él y que los proyectos o las decisiones o las palabras que vayamos a hablar proceden de Él, porque pone paz en nuestro corazón.
pero también, hermano, nos da la inteligencia. Cuando nosotros sentimos que el Señor nos dirige, Él pone palabras en nuestra boca. Él cambia todo concepto equivocado porque nos sometemos a su voluntad y en confianza a lo que Él pone en mi corazón yo actúo. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 3 y el versículo 5 y 6, la palabra de Dios dice, fíate de Jehová. Fíate de Jehová o confía en el Señor. Esa es la única posición lógica y coherente del cristiano. Es confiar enteramente en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios siempre nos va a señalar lo que conviene. Por eso mi confianza tiene que estar en Dios. Y la Escritura sigue diciendo de todo tu corazón, es decir, con todos mis pensamientos, sentimientos, emociones y mi propia voluntad. La debo de someter a la confianza en Dios. Y no te apoyes en tu propia prudencia. No confiar, hermanos, en uno mismo. No significa tampoco no tener independencia o no tener o no ejercer nuestra inteligencia, sino que debemos de someterla a la confianza en Dios. O sea, somos seres racionales, con facultades, somos seres pensantes, pero esas facultades deben de estar sometidas a la confianza en Dios. Por eso dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Sí tenemos la libertad para decidir, pero mi decisión, como lo comentábamos, tiene que venir con un respaldo de la voluntad divina a través de confiar en lo que Dios nos habla y en lo que Dios nos promete. Y Él enderezará tus veredas. Reconocerlo en todos nuestros caminos, eso significa estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y luego dice, Él enderezará tus veredas, es decir, confirmará tus decisiones. En todo caso, si hay duda, recapacitará o hará que tú recapacites para considerar lo que tenías planeado hecho. Por eso dice la Escritura, Él enderezará tus veredas. En ocasiones pensamos que lo que vamos a hacer está correcto, pero cuando consultamos al Señor, el Señor nos va a hacer recapacitar, escudriñar, estudiar, verificar si lo que realmente voy a hacer es conforme a la voluntad de Dios. Y sigue diciendo la Escritura, Él enderezará tus veredas. O sea que el Señor, hermano, nunca nos va a dejar solos. Por eso debemos de someternos a su guianza, a su consejo. Esta misma confianza en Dios, hermanos, la misma palabra de Dios nos previene para que no ignoremos sus consejos. Por eso debemos de estar sometidos a lo que Dios nos dice. Aquí en el libro de Jeremías, capítulo 17 y el versículo número 9, la Escritura dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón del hombre, hermano, que no ha sido regenerado, le puede hacer sentir que todos los logros que ha tenido son por él mismo. Sin embargo, el corazón de aquel que sí ha sido regenerado está confiando en Dios. Por eso muchas veces, hermanos, nosotros nos engañamos a nosotros mismos porque no buscamos el consejo de Dios. Y ahí es donde vamos a estar enfatizando que no debemos de confiar en nosotros como lo leíamos. No te apoyes en tu propia prudencia, sino que busquemos el consejo de Dios. Y tomar malas decisiones con un corazón de engaño nos hace caer en otro pecado, que es la perversidad. Porque ahí es donde se manifiesta
el egoísmo del hombre. En ocasiones queremos que las cosas sucedan o que obtengamos cosas a nuestra manera. Y no confiamos en Dios porque estamos confiando en nosotros mismos. Pero la misma escritura nos está diciendo que el único quien conoce nuestro corazón es el Señor, ya sea perverso o ya sea bueno. En el libro de Abdías, en el capítulo 1 y el versículo número 3, una palabra fuerte de reprensión. La soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Se da cuenta cómo el corazón del hombre engaña al mismo hombre que no confía en Dios, sino que confía en su propia fuerza? Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Estas palabras van dirigidas por el profeta a un pueblo pagano, que eran los edomitas. Ellos tenían confianza en sí mismos y oprimían al pueblo de Dios. Ellos se escondían en las peñas, en lo alto de las montañas, y oprimían al pueblo de Dios. Sin embargo, aquí tiene un significado. El significado está en que ellos, hermanos, confiaban en sus propias fuerzas, pero que se escondían. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenían engaño en su corazón, que tenían soberbia y se enaltecían a sí mismos. Por eso dice que te escondes en las peñas, en las montañas. Cuando uno, hermanos, confía en sí mismo, uno se esconde en su soberbia, se enaltece a sí mismo. Y dice la escritura, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Y esa es la actitud de aquel que confía en sí mismo y no busca el consejo divino. Piensa que lo que hace, que lo que piensa, que lo que dice está bien. ¿Por qué? Porque confía en sí mismo. Pero sin en cambio la escritura dice que aunque te escondas en las peñas, el Señor te va a derribar. Así que la misma palabra de Dios nos enseña que debemos de confiar en el Señor y no confiar en nosotros mismos. En el libro de Proverbios capítulo 21 y el versículo número 4, la escritura dice, Proverbios 21:4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecados. El guardar esa actitud de esconderse, de no consultar a Dios, de hacer tu propia voluntad, nos hace ser egoístas. Y como dice la Escritura, tener una altivez de ojos, orgullo de corazón. La altivez, hermanos, es la soberbia, es envanecerse a sí mismo. El orgullo es la arrogancia, es el exceso de estimación por sí mismo. Es la confianza en sí mismo. Pero cuando estamos alejados de Dios, esta confianza se convierte en altivez y en orgullo. Todas estas actitudes nos llevan a tener pensamientos impuros, porque tienen consecuencias causados por el exceso de confianza en sí mismos. En el libro de Jeremías, capítulo 13, versículo 25, la escritura dice, esta es tu suerte. Está hablando el Señor, le está hablando a un pueblo que confiaba en sus propias fuerzas y se alejaban de Dios. Y decía, esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti. Es decir, el Señor nos da a cada uno dependiendo de lo que merezcamos. Haces bien, Dios te bendice. Haces mal, tú mismo te condenas. ¿Quién dice Jehová? ¿Por qué? Porque es justo. Dice, porque te olvidaste y confiaste en la mentira. Entonces a cada uno, hermano, nos da lo que merecemos, como dice la Escritura, la porción que el Señor nos da es justa.
Así que la misma palabra de Dios nos enseña que el creyente siempre debe demostrar su confianza en Dios y que debe de estar sometido a la confianza en Dios. Aquí en el libro de Ezequiel, el capítulo 33 y el versículo número 13, la escritura dice: cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Nadie, hermanos, tiene la salvación. Aquí el Señor se está dirigiendo al creyente, al que cree en Dios. Y él piensa que por su creencia en Dios ya puede hacer lo que quiera. Es como el cristiano que va a la iglesia y que porque piensa que va a la iglesia ya es salvo. O es aquel que tiene una Biblia, que por tener una Biblia piensa que ya tiene la salvación. El Señor se está refiriendo a este tipo de actitudes. Cuando yo dijere al justo, es decir, al creyente, de cierto vivirás. Sin en cambio, hermanos, ni el ir a la iglesia, ni el tener en la Biblia en la mano, nos hace salvos. Lo que nos hace salvos es solamente la salvación en Cristo. Entonces, cuando yo adquiero esa confianza en su justicia, el Señor, cuando yo hiciere algo malo, todas las justicias o todo lo bueno que yo haya podido hacer, dice que no será recordado. ¿Por qué? Porque Dios no nos mide por las obras. Dios nos mide por la fe. Entonces, si tú eres justo, si tú eres creyente, compórtate en justicia de Dios y cumple con las normas que Dios establece. Pero si tú crees que eres justo porque vas a la iglesia, eso no te va a salvar. Es cierto, eso es parte de nuestros deberes como cristianos. Pero si tengo pecado en mi vida y digo que por ir a la iglesia ya me salvé, quien te va a condenar es tu pecado, no por ir a la iglesia. Y es lo que la palabra de Dios está diciendo. Dice, todas tus obras buenas ya no serán recordadas, sino que morirá espiritualmente por sus iniquidades que hizo. Por eso debemos de confiar en Dios, no debemos de confiar en nosotros mismos. Aquí en el libro de Salmos, versículo 118, y el versículo número 8, la escritura dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Ahí está claro. O sea, ya no hay manera de explicar lo que ya está explicado. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el propio hombre. Los seres humanos con frecuencia suelen, suelen traicionar la confianza depositados en ellos, porque lo hacen suya propia esa confianza y la aplican según su criterio, según su egoísmo. Por eso nunca, como dice la Escritura, nunca confiemos en el hombre, confiemos en el Señor. Por muy cercano que usted tenga a alguien, no confíe usted en él. Usted debe de aprender a tener dominio propio. Amén. Debemos de aprender a refrenar nuestra boca. Debemos de confiar primero en Dios. Y entonces el Señor va a poner los medios para que nosotros podamos desenvolvernos en nuestras propias actividades. Salmo 146 y el versículo número 3. La Escritura confirma lo que estamos leyendo. No confíes en los príncipes. O sea, los príncipes se está refiriendo a las personas que tienen
cierta autoridad, que tienen cierta jerarquía. En aquel entonces se consideraba como príncipes a los hombres que tenían cierta preparación o inclusive aquellos que servían en el santuario. Entonces se está refiriendo que aquellos hombres que tienen cierta autoridad, ya sea eclesiástica, ya sea civil, dice que no confiemos en ellos. Luego dice, ni en hijo de hombre, o sea, en cualquier persona, porque en ellos no hay salvación. Solamente nuestro Creador es digno de toda confianza. No hay un ser humano que merezca brindarle nuestra confianza. Es lo que la Escritura está diciendo. Ahora, si la Escritura lo dice, yo lo tengo que comprender y tengo que obedecer la palabra de Dios. Y estas palabras, hermanos, son para enfatizar que no pongamos nuestros ojos, que no pongamos nuestra confianza en cualquier hombre, porque en ellos no hay salvación, sino que la salvación proviene de Jehová. Aquí en el libro de Miqueas, capítulo 7, y el versículo número 5, la Escritura dice, no creáis en amigo. Ahí está. O sea, está muy claro. Y estamos reafirmando este punto porque muchos hermanos depositamos nuestra confianza ya sea en alguien que tenga jerarquía. Depositamos nuestra confianza en un amigo cercano y abrimos nuestro corazón y contamos detalles que son personales. Y en ocasiones ni siquiera hemos consultado al Señor cuando estamos consultando al hombre. Por eso estamos enfatizando en este punto. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, o sea, en alguna autoridad eclesiástica o civil. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. O sea, son palabras fuertes, son palabras duras, pero hay que entenderlas a profundidad, tal como la Escritura nos lo está diciendo. En el contexto de este versículo, para poder tener una amplitud de lo que la palabra de Dios está diciendo, había había un ambiente de corrupción en medio del pueblo, a tal grado que esa corrupción llegaba a la misma familia. Con los amigos, los parientes más cercanos, se notaba que había un ambiente de división, porque era un ambiente de opresión, era un ambiente no sano para las familias, donde había discordias, donde había diferencias de pensamiento. Y eso es lo mismo que pasa en la actualidad. Hay familias donde los integrantes de la familia, unos tienen una opinión y otros tienen otra opinión. Unos ven las cosas de una manera y los otros de otra manera. El amigo más cercano también las ve de una manera y las puede ver de otra manera. Y eso es lo que pasaba en ese entonces. Pero sin en cambio, estas palabras que son fuertes, recomienda no confiar en el amigo, en el vecino, en el familiar más cercano. No abras tu boca. Pero la misma Escritura da la razón por qué. Ya explicamos un poquito el contexto, que había un ambiente de contención, de pelea, de apostasía, de que tenían diferentes pensamientos. Pero en el versículo número 6 da la razón del por qué son estas palabras fuertes. Miqueas 7:6, la Escritura dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre. Estamos leyendo Miqueas capítulo 7, versículo 6. La nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. O sea, ¿dónde están los enemigos del hombre? En su propia casa.
Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura? El plan maligno de Satanás desde el jardín del Edén fue precisamente ese, dividir la familia. Porque él sabe que si divide la familia, divide la iglesia. Si divide la iglesia, divide la sociedad. Si divide la sociedad, divide la comunidad. Si hay una comunidad dividida, divide el país, la nación y se divide el mundo. Ese es el plan satánico del adversario. Por eso este es un claro ejemplo, lo que estamos leyendo, de hogares divididos, por la cual la confianza no existe ni entre ellos mismos, y mucho menos no ponen su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque está dividido. Pero por otro lado, si hay familias que están armonizadas en la misma fe, respetando a los padres y al consejo que ellos pueden dar, entonces su confianza está puesta en Dios, porque el Padre ministra en el hogar lo que el Señor le ha mostrado. Honrar la ley de Dios, honrar la ley escrita y procura tener un ambiente cristiano sano de edificación. Entonces, la misma palabra de Dios, hermanos, nos previene a no tener este tipo de circunstancias. Y si existe en tu hogar división, entonces tenemos que confiar en Dios. Por eso estamos leyendo sus promesas. Aquí en Miqueas capítulo 7 y versículo número 7, sigue diciendo la escritura, mas yo a Jehová miraré. Ahí está la respuesta. O sea, tienes tu hogar dividido, tienes un hijo rebelde, tienes una hija que no te hace caso, tal vez tu esposo, tu esposa también estén con otras ideas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que la escritura dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré, debemos de tener confianza, porque el Señor, hermanos, está trabajando en el corazón de cada uno de ellos y dependiendo de la situación que se esté viviendo, en mi clamor, en mi oración, el Señor está trabajando. Por eso dice, esperaré a que el tiempo de Dios sea perfecto, sea el correcto y que Él trabaje en el corazón de aquellos a los cuales yo he ministrado pero no entienden. Entonces, ¿quién los va a convencer? ¿Mis palabras o mi confianza en Dios? Mi confianza en Dios. Por eso dice, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Ahí está la confianza en Dios. Amén. Entonces, hay solución. Hay solución para familias divididas, hay solución para todo aquel que está cercano a nosotros, pero que posiblemente por depositar esa confianza y abrir nuestro corazón, vinieron traiciones. Recordemos, hermanos, que entre los 12 discípulos del Señor hubo un traidor, hubo un mentiroso, hubo alguien que lo entregó, y ese fue Judas Iscariote. Entre los mismos apóstoles y seguidores de Cristo. Entonces, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Por eso la Biblia insiste en que no debemos de confiar en alguien que tenga un puesto de eminencia eclesiástico y tampoco en amigo, porque no hay mejor amigo que el Señor. Aquí en el libro de Job, en el capítulo 4 y el versículo número 17, la escritura dice, ¿será el hombre más justo que Dios? Como diciendo, el consejo que tú puedes recibir de alguien cercano a ti no es nada en cuanto a la confianza que debemos de tener en Dios. Por eso Job hacía esta pregunta, ¿será el hombre más justo que Dios? Luego sigue diciendo con otra pregunta, ¿será el varón más limpio que el que lo hizo? Hasta el hombre más consagrado es incapaz
de compararse con la justicia y la pureza de Dios. Por eso insiste la Biblia que no pongamos los ojos en el hombre. Y aquí se está refiriendo, hermanos, a los que tienen cierto conocimiento, tal vez más que nosotros, de las cosas de Dios. Tampoco tenemos que confiar. Nuestra única confianza está acá, a menos que le hablen con un escrito está. Entonces ahí ya las cosas cambian. Por eso, la justicia y la pureza de Dios solamente provienen de nuestro Creador, porque es su naturaleza, porque no hay tendencias, hermanos, de hacernos el mal. Por eso mi confianza siempre va hacia Dios. Versículo 18, Job 4, la escritura sigue diciendo, he aquí, en sus siervos no confía. Y este es un ejemplo que debemos también de meditarlo con profundidad. Job se está refiriendo a nuestro Señor, a Jehová. Y ha llegado a esta conclusión, he aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Aquí se está refiriendo, bueno, ¿a qué siervos se está refiriendo? Pues el Señor se está refiriendo a los propios ángeles, que en su espera, en la esfera, son perfectos, pero su santidad es nada en comparación a la infinita perfección de Jehová. O sea, Dios hizo a los ángeles perfectos en su esfera de santidad, hermanos. Esa santidad no se compara con la perfección inmensurable, incomprensible de Jehová, a tal grado que el más excelso de los ángeles, que era Lucifer, se rebeló en contra del Hijo de Dios. Por eso la Escritura lo dice, he aquí en sus siervos no confía, y notó la necedad en sus ángeles. ¿Por qué? Porque Lucifer confió en sí mismo, porque vino a través de él un orgullo y una soberbia, que no quería ser el segundo, quería ser el primero. Entonces, si la Escritura nos está diciendo que el mismo Señor no pone la confianza en sus ángeles, no porque sean imperfectos, sino porque tienen la capacidad de libre albedrío y puede pasar lo que Lucifer se rebeló y cayó. Entonces, la misma Escritura nos pone estos ejemplos, hermanos, para reafirmar que la única confianza que tenemos que tener es con el Dios, con Dios Santo, con Dios poderoso, con Jehová. Por eso estamos considerando este tema a la luz de la Escritura. Desconfiar de uno mismo. Amén. Estamos llevando en este día el matrimonio, estamos suplicando al Señor que Dios dé gracia en la familia, hermanos. Salmo 118:8 es mejor confiar en Jehová que en el hombre. Tu confianza y tu seguridad viene de Él, hermanos. Ahí estamos, ahí en esos momentos de familia, en esos momentos de inseguridad, es cuando Dios nos consuela, la confianza en Él. Hacer lo correcto, hermanos, y vivir una vida en santidad solamente proviene de Él. Buscarlo cada día. La familia, hermanos, es sagrado para Dios. Él ama el matrimonio y desea familias unidas. Desconfiar de uno mismo, hermanos, muchas veces es el área espiritual. Debemos de buscar cada día el consejo divino a través de un escrito está. Hemos oído citas bíblicas y promesas que Dios da para aquellos que obedecemos la palabra de Dios. Pedir al Señor cada día que nos dé la gracia de estar cada día en su presencia a través de la oración, a través del culto familiar. No descuidemos, hermano, ese altar espiritual en familia. Es momento, hermanos, de unirnos como matrimonio, como hogares, pedir que Dios guíe la familia y que nuestra confianza solamente viene de Él. El salmista lo dijo, ¿de dónde viene mi socorro? Solamente el socorro viene de Jehová.
del Creador, del que nos conoce. Por eso estamos llevando este día, hermanos, el matrimonio. Lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo, solamente Él conoce y ve las intenciones y ve lo que hay en el corazón. Confianza en Él es dar pasos seguros, es llegar a Él con confianza. Hay que pedirle al Señor y al Espíritu Santo que moldee cada día nuestra vida y que dé gracia en lo que necesitamos. Como lo hacemos a través de un escrito está y a través de buscar en oración su presencia. Pedir en este día, por lo que tú estás viviendo, que cada día confirme el Señor la luz y la verdad en nuestros corazones. Desconfiar de uno mismo. No confiemos en el hombre, hermanos. No confiemos en nadie. Pedir al Señor que su gracia se derrame en este día, en el matrimonio, en el esposo, en la esposa, en los hijos. Es tiempo de decir te amo, gracias y perdóname. Palabras que sensibilizan el área espiritual y la familia la unen. Cuando esa actitud se lleva, es una actitud que viene de Cristo, el amor de Dios, el perdón y el darle gracias. Por eso estamos llevando, Sergio, en este día el matrimonio. ¿Estás llorando? La oración. ¿Estás sufriendo en matrimonio? Reunámonos al culto familiar. ¿Estás llorando con algo que para ti es imposible? Recuerda, ¿hay imposible para Dios? Que Dios obre a favor de ese ruego de tu corazón, pero la confianza ponla en Él. Amén. Ahí darás pasos seguros, confiados en que Él hará las cosas mejor de lo que nosotros pedimos. Por eso estamos llevando este tema. Que Dios nos dé gracia a todos. Amén. Amén. Así es, hermanos. La Biblia, hermanos, nos aconseja a no confiar en nosotros mismos Amén. y en ocasiones ni en nuestros más cercanos familiares o amistades. Sin en cambio, aquí tenemos que hacer una aclaración. Posiblemente, hermanos, yo tenga toda mi confianza en mi esposo o mi esposa, en mi hijo, en mi hija, en un familiar. Pero yo veo que su conducta es de temor a Dios. Yo veo que ellos guardan y anhelan obedecer a Dios. Entonces yo veo que su confianza de ellos está en Dios. Y si ese es el caso, entonces yo debo de abrir mi corazón para depositar mi confianza en ellos, pero porque yo veo por su propia vida que ellos aman y confían en Dios. Esa es la excepción que queríamos marcar. Pero en términos generales, hermanos, como lo hemos leído, la Biblia nos dice que debemos de tener mucho cuidado hasta con los más cercanos. Y la Biblia no se equivoca. Aquí en el libro de Jeremías, capítulo 17, y el versículo número 7, da una bendición para aquel que confía en el Señor. Y aquí reafirma el comentario que hacíamos. Bendito el varón que confía en Jehová. Es una bendición. Sea bienaventurado, que sea feliz, que sea dichoso, que sea gozoso. El varón que confía en Jehová. No dice en el ministro, no dice en el príncipe, no dice en el amigo, no dice en el familiar, dice el que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Ahí está explícito. O sea, no podemos cambiar la idea de Dios, ni podemos cambiar las palabras, ni puedo acomodar mi pensamiento a lo que está escrito. O sea que más bienaventurado soy por confiar en Dios que por confiar en el hombre. Es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y esto, hermanos, está en contraposición a depositar nuestra confianza en el hombre. Y el mismo Jeremías lo dice aquí en el versículo número 5, Jeremías 17:5.
acerquémonos, no, Jeremías capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. O sea, Dios nos da una bienaventuranza para los que confiamos en el Señor, pero da una maldición a aquel que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Ahora tenemos que irnos un poquito al contexto. ¿Por qué vienen estas palabras? Aquí, hermanos, en el contexto se señala que el pueblo de Dios hizo alianza con pueblos paganos. En ese caso era Asiria y Egipto. Lo que indicaba que el pueblo de Dios dejaba de confiar en Dios y confiaba en las naciones paganas. Y eso lo trasladamos a nuestra vida. Cuando muchas veces por no buscar y no tener la confianza en Dios, buscamos la opinión del hombre, de alguien cercano, puede ser familiar o un amigo, o puede ser el mismo ministro, y confío más en lo que él me dice que en lo que el Señor me dice, y da una maldición. Y la maldición, ¿por qué viene? Porque hago un lado a Jehová, como el pueblo de Dios. Ellos se aliaron con naciones poderosas, con Asiria y con Egipto, porque pensaban que teniendo esas naciones poderosas de su lado, los iba a proteger. Entonces, ¿y dónde dejaban a Dios? Lo hacían a un lado. ¿Dónde estaba su confianza en Dios? La hacían a un lado. ¿Dónde depositaban su confianza? En el hombre. Por eso viene el comentario. La Biblia nos ha dicho que no confiemos en el hombre, quien quiera que sea. La misma palabra de Dios nos anima, hermanos, a escuchar, a abrir nuestros oídos espirituales, a estar dispuestos en nuestro corazón y a tomar, hermanos, todo lo que el Señor nos ha dicho con madurez espiritual. No acomodar las cosas a mi propia conveniencia, sino que entender que lo que Dios nos está diciendo es para nuestro beneficio. Amén. Por eso nos decía, bendito el varón que confía en el Señor. Maldito el hombre o el varón que confía en el hombre. Ahí está claro. Primera de Timoteo, capítulo 4, y el versículo número 16. La escritura dice, ten cuidado de ti mismo. En otras palabras, con el libre albedrío que Dios nos dio, tú tienes la decisión. ¿Confía en el hombre o confía en Dios? Por eso dice, ten cuidado de ti mismo. Por eso debemos de estar sometidos, hermanos, siempre siguiendo la voluntad de Dios. Por eso es la oración matutina, la oración vespertina, el culto familiar matutino, el culto familiar vespertino, para buscar el consejo de Dios. Como dice la Escritura, tarde, mañana y a mediodía, te buscaré y tú me oirás. Entonces, la Escritura no se equivoca. Para confiar en Dios tengo que tener una relación cercana con Dios. Porque si no tengo esa relación, hermanos, entonces, ¿cómo voy a estar prevenido para tomar decisiones o para actuar de diferente manera? Por eso la Escritura, y lo volvemos a insistir porque es el tema, desconfía de ti mismo. Y aquí el apóstol nos está diciendo con otras palabras, ten cuidado de ti mismo. Es lo mismo, desconfía de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, porque tú tomas las decisiones. Pero las decisiones que tú tomas, hermanos, que no provengan de ti, que vengan con un apoyo de que el Señor te está respaldando en lo que tú vayas a hacer. O tal vez también te prevenga
para que no actúes, ni digas, ni te comprometas algo que no puedes. Por eso la Escritura insiste mucho, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Si yo tengo la doctrina correcta, entonces no me puedo equivocar. ¿Por qué? Porque mi confianza está en Jehová. Y luego dice, persiste en ello. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que antes de tomar decisiones, debemos de estar consultando la voluntad del Señor en obediencia a su ley moral y en obediencia a su ley escrita. ¿Mediante qué? Mediante la oración. Pues haciendo esto te salvarás. O sea, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el galardón? La salvación. La salvación que nos promete la eternidad. Amén. Te salvarás a ti mismo por confiar en Dios, pero no por tus méritos, sino porque obedeces a Dios. O sea que la salvación nadie la tiene garantizada. La salvación, como decía el apóstol Pablo, que la debemos de procurar con temor y temblor, porque nadie la tiene asegurada. No porque Dios la quite, sino porque el hombre se puede alejar. Por eso dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí en 1 San Juan, capítulo 5, versículo número 14, la Escritura dice, y esta es la confianza. O sea, aquí la misma palabra de Dios nos está diciendo que si bien no debemos de confiar ni en uno mismo, ni en los demás, entonces ¿dónde está mi confianza? Lo que la Escritura dice. Y esta es la confianza que tenemos. ¿En quién? En Jehová. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, aquí está hablando, hermanos, de que cuando estamos sometidos y cuando nuestra confianza está en Dios, dice, cualquier cosa que pidas conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, aquí nos enseña a orar. Orar de una manera correcta. Yo voy a orar y a pedirle a Dios que me ayude, que me provea, que me alivie. Cuando guardo su ley, cuando estoy en el camino correcto de buscarlo, entonces el Señor, hermanos, en su misericordia, en su tiempo y en su voluntad, Él me contesta mi oración. No necesariamente, hermanos, va a ser conforme a lo que yo deseo. El Señor nos va a contestar de acuerdo a la voluntad de Él. Y si hay cosas que Él ve que en lugar de bendición nos puedan ser un estorbo, no las va a aceptar, no las va a dar el visto bueno. Sí las va a contestar, pero nos va a decir que no. Entonces yo tengo que estar prevenido para tomar esas decisiones que provienen de Dios. Amén. Pero cuando Dios aprueba mi oración, viene la bendición. Amén. Tal vez viene el milagro. Amén. Aquí en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16, la Escritura, hermano, nos da una promesa. Acerquémonos pues confiadamente. Esa es la búsqueda del Señor. Cuando yo busco al Señor, hermanos, lo hago con confianza. De lo que el Señor me va a responder es conforme a su voluntad. Por eso leíamos que debemos de pedir conforme a la voluntad. Y si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a oír. Si yo pido una necedad, o si yo pido por cumplir un capricho con un corazón lleno de pecado o con un corazón egoísta, esa oración, hermano, no puede fluir, ni Dios la puede aceptar. Entonces tenemos que aprender también a orar. Por eso la Escritura dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿Por qué? Porque obedezco a Dios. Porque si bien es cierto, he pecado, he tenido errores y equivocaciones, me he puesto a cuentas, porque nadie es perfecto. Y en esa confianza de que cometí un error, pero pedí perdón, entonces me acerco a Dios con confianza, porque reconocí la falta, porque me puse a cuentas, porque pedí perdón, porque me arrepentí, y entonces sí, con confianza vengo ante el trono de la gracia
y elevo mi oración ante el Señor. Y luego la Escritura dice, para alcanzar misericordia. Todo va en función, hermanos, a mi confianza en Dios. Por eso dice, acércate confiadamente. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. La misericordia de Dios, hermanos, es de que el Señor tiene compasión por el que está sufriendo. Esa es la misericordia de Dios. Él sabe las necesidades que yo tengo. Él sabe el dolor por el que estoy pasando. Él sabe por los sufrimientos que tal vez me estén aquejando. Pero si tengo un corazón limpio, arrepentido y dispuesto a confiar en Dios, entonces me tengo que acercar al trono de la gracia. Y luego dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. La confianza en Dios, hermanos, nos hace crecer en nuestra espiritualidad. Y por eso nos allegamos a Él, como dice la Escritura, y hallar gracia, porque Él promete perdonarnos, Él promete llenarnos de su gracia, que es un don divino, que solamente Él lo puede conceder, puede fortalecernos en nuestra aflicción. Hemos leído la Escritura, hermanos, y la Escritura ha sido clara, nos ha exhortado con palabras fuertes para desconfiar de uno mismo y en ocasiones desconfiar del hombre. Cada uno, hermanos, conoce su vida y cada uno conoce sus debilidades. Y ahí es donde insistimos, que lo que la palabra de Dios nos ha dicho con un escrito está, lo tomemos como parte del crecimiento espiritual y lo pongamos por fe en obra. Amén. Anota la cita bíblica. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. La invitación es para todos. Acércate con confianza y Él hará las cosas mejor. Vamos a hacer la oración. Pon tu matrimonio, pon a tus hijos, pon la necesidad por la cual estás suplicando y que Dios bendiga y edifique la casa. Vamos a hacer la oración en este momento. Agradecidos estamos, Señor, por tus misericordias que son grandes. Suplicamos humildemente, amado Padre, que no mires la indiferencia y que des gracia, Padre, para que podamos vencer, Señor, esa debilidad espiritual. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida refleje que te conocemos, que somos, Señor, hacedores de la verdad. Te pido por la familia, por el matrimonio, que es una institución sagrada. Rogamos ante todo, amado Padre, para que cada día des el deseo en nuestro corazón de buscar de tu presencia. Ayúdanos a vencer, Señor mío, y da la gracia, Padre, para que se edifique la casa. Ponemos las necesidades de nuestros hijos, de nuestros nietos. Tú conoces, Señor, lo que ellos necesitan. Favorece la luz y la verdad en sus corazones y ayúdanos, Padre, para que esta verdad y esta luz sea un cerco protector en nuestro hogar. Bendice el culto familiar. Bendice a las familias que en este momento han suplicado un milagro. Te pido, Señor, que mantengas el hogar, la familia unida y que sea edificada en la roca que es Cristo Jesús. Gracias te doy, Padre, por bendecir esta oración. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por este tiempo en el cual hemos llevado la oración. Que Dios bendiga a tu familia y que vivamos en la atmósfera de la oración sirviendo al Señor. Amén.